Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Breakthrough Asamblea de Dios, Campo Hispano, Pastor Sergio Garza. Les saluda la hermana Esperanza Roa. La lección de hoy, el regreso del exilio. La verdad central, los cristianos pueden confiar que Dios cumple sus promesas y guarda su pacto. El versículo clave, Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En esta lección estaremos estudiando en los libros de Esdras, Nehemías y Malaquías. Introducción a la lección. El regreso del exilio se refiere al regreso de los israelitas cuando venían del exilio de Babilonia. Estuvieron exiliados en Babilonia por desobediencia y cumpliendo una profecía del profeta Jeremías, que está en Jeremías capítulo 25, versículos 10 y 11. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El regreso del exilio se refiere al regreso de Babilonia después de estar exiliado por 70 años. Introducción al estudio. Seguir a Dios no siempre es fácil. Veremos en esta lección cómo pasaron momentos de gozo y el gran desafío para Judá al regresar del exilio en Babilonia a Jerusalén. Tuvieron oposición y también tuvieron que dejar sus prácticas paganas en su adoración a Dios. Fue una victoria al regreso, pero también enfrentaron luchas. En esta lección se centra en un proyecto de reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén después de décadas de abandonos y termina con un llamado a la restauración del pueblo de Dios. Dios hoy en día tiene un plan para su pueblo, como lo tuvo con el pueblo anteriormente, 2500 años antes de Cristo. Estaremos estudiando el capítulos de Esdras y Nehemías, quienes entraron en escena casi 100 años después de la liberación de Judá del cautiverio. Podemos estar seguros que aunque el plan de Dios no se cumple de inmediato o tenga oposición, no significa que no se va a cumplir. Solo debemos estar en sintonía con su voluntad. Aunque Esdras y Nehemías aparecen en la mitad del Antiguo Testamento, registran los últimos acontecimientos del contenido de los 39 libros del Antiguo Testamento. Se debe a que estos libros están escritos en género literario, no cronológico, y se agrupa con la historia a continuación de la ley. Hay mucha tristeza en esta historia del pueblo de Dios porque los reinos del norte y del sur habían caído unos años antes. Las trágicas advertencias de los profetas se habían cumplido, aunque se renueva la esperanza de ellos con el regreso del exilio en el proceso en el que se cumplen las promesas y también las luchas que tienen. El primer tema que vamos a desarrollar es: el templo es reconstruido. Dios cumplió su plan soberanamente. Y leeremos en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para su vida, edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios se mueve de manera misteriosa para cumplir o realizar sus maravillas. Esa declaración la hemos escuchado muchas veces. Aquí veremos puntos importantes de la manera que Dios puede obrar para cumplir su plan. Dios es completamente soberano. Dios permite que las personas tomen decisiones en cuanto a lo que les sirvan y usa también personas y circunstancias poco probables para cumplir su voluntad. Ese es el caso de esta lección. La primera ola de exiliados de Judá fue llevada a Babilonia alrededor del 605 a.C. La destrucción final de Jerusalén y una ola final de exiliados se produjo en el 586 a.C. En el 538 a.C. surge un nuevo régimen persa liderado por Ciro, que emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Eso está en Esdras, capítulo 1, del 2 al 4. Esto ha sido confirmado por la arqueología, que encontraron una declaración de sus acciones en la excavación de Babilonia en el año 1879. Y se encontró el cilindro de Ciro, que era un cilindro de arcilla fraguadas que se usaba sobre la arcilla húmeda para hacer copia de sus logros. Este edicto fue dirigido al pueblo judío especialmente. El versículo 1 nos dice la verdadera razón por la cual Ciro movió todo su reino para ayudar al pueblo judío en su regreso. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Se cumplía la profecía de los profetas Isaías y Jeremías. En Isaías 41:2, ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregando delante de él las naciones, y hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Del norte levanté a uno, y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipe como lodo, y como pisa el barro al alfarero, el alfarero. Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. El decir a Jerusalén será edificada, y al templo será fundado. Isaías 45:1. Así dice Jehová su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Jeremías 51:1. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Jeremías 51:11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque la venganza es de Jehová y la venganza de su templo. Cuando Babilonia fue a llevarse exiliado a todos los de Judá y de Jerusalén, el templo fue saqueado, todas las cosas del templo de Dios fueron llevadas a Babilonia. Y a Dios no le gustó la forma que ellos también trataron a los israelitas en ese tiempo. Por eso hizo juicio contra Babilonia también. Estos versículos hablan de la caída de Babilonia, lo que provoca el regreso del exilio y la restauración posterior. Dios controla soberanamente todas las naciones, no importa cuál sea. Dios usó a Ciro para emitir este decreto para que se cumpliese la profecía del profeta Isaías 2 siglos antes de Ciro. Dios va a usar todo lo que quiera porque es soberano para tener el control de las naciones. No importan los eventos que se estén dando en estos momentos en el mundo, Dios tiene el control absoluto de todo. Hemos visto en estos últimos 4 años, específicamente en el 2017, cómo Dios usó al presidente de Estados Unidos para obrar en favor de Israel, donde
reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Una aprobación que había hecho el Congreso de los Estados Unidos desde 1995 y ningún gobierno se había atrevido a aprobarlo ya, a ponerlo en acción. Y el presidente de Estados Unidos lo hizo en diciembre del 2017. Dios obra y usa a quien Él quiera para cumplir con su propósito. El templo es terminado y dedicado. Esdras capítulo 3, versículo 8 al 13. Y Esdras capítulo 6, versículo 13 al 18. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafá, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y oía el ruido hasta de lejos. Esdras 6, capítulo 6, versículo 13, 18. Entonces Tagnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 7º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. La oposición pudo convencer al rey para que detuviera el trabajo, pero la voluntad de Dios finalmente se lograría y el templo se construyó. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir sin importar quiénes se opongan. Asimismo nosotros como creyentes, a medida que nos entregamos a Dios y nos entregamos a hacer su obra, su voluntad se va a hacer en nosotros. El templo se reconstruyó siendo Zorobabel gobernador de Judá. Se inició la reconstrucción diligentemente, se echaron los cimientos bajo la supervisión de los levitas que eran los sacerdotes, pero todos no reaccionaron de la misma manera con respecto a la finalización de los cimientos. Muchos cantaron al Señor proclamando su bondad y misericordia, y algunos de los sacerdotes mayores, levitas y líderes familiares que habían visto el templo original de Salomón lloraron porque no tenía el mismo esplendor del templo de Salomón. Pero estas emociones pasaron pronto, cuando los adversarios de Judá y Benjamín solicitaron ayudar en el templo, alegando que servirían también al mismo Dios que
que los que estaban construyendo. Eso está en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 4. Cuando Zorobabel se negó, comenzaron a desanimar el pueblo y como resultado la reconstrucción del templo fue saboteada durante todo el reinado de Ciro. Siendo Artajerjes rey de Persia, el pueblo de la tierra, refiriéndose a todos los que estaban en contra del pueblo de Dios y por consiguiente de la reconstrucción del templo, le enviaron una carta de acusación que le informaba que los rebeldes repatriados estaban reconstruyendo los muros. Como consecuencia, todas las actividades de reconstrucción fueron suspendidas. Solo más tarde, bajo el reinado de Darío, se permitió que los repatriados completaran el templo, incluso tuvieron pleno apoyo financiero para completar la obra. Eso está en Esdras capítulo 6, versículo 1 al 12. La reedificación se completó en el 6º año del rey Darío, en el 515 a.C., cumpliéndose así la profecía del profeta Jeremías. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella en todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sosyugadas por muchas naciones y grandes reyes. Yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Dios todo lo ve. Aunque Dios no actúe inmediatamente cuando se está haciendo el mal, pero Él todo lo está viendo y a su tiempo el Señor siempre hace justicia. La segunda parte que vamos a tratar en esta clase es el muro de Jerusalén es reconstruido. Nehemías, un líder enviado por Dios. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20, Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 2 y Nehemías capítulo 3, versículo 28 al 32. Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y un poco de varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo habías declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así forzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sarabatá horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías 3, del 1 al 2.
Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hanahel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. En Nehemías capítulo 3, versículo 28 al 32. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesalán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. La mayoría de los líderes se forman a base de capacitación y entrenamiento, pero para un líder espiritual el principal requisito es el llamado de Dios. Nehemías es un ejemplo para nosotros hoy en día. Recibió su llamado, se mantuvo humilde y sumiso a la voluntad de Dios. Nehemías regresó a Jerusalén varias décadas después de la época de Zorobabel y aproximadamente durante la época de Esdras. Fue gobernador de Judá aproximadamente en el 444 a.C. 3 días después de su regreso, hizo una evaluación de los muros de Jerusalén de manera silenciosa y durante la noche. Después de la evaluación se acercó a los líderes. Estaba personalmente preocupado por la situación y se refirió a ella como el mal en que estamos. Les dio fuerza a los líderes diciendo que tenía el favor del rey y del Dios mismo, y lo motivó a empezar la reconstrucción. Tenía confianza en Dios, era un hombre de oración. Ver la condición de los muros de Jerusalén era una tristeza, porque la condición de los muros firmes y macizos representaban la seguridad y la estabilidad de las ciudades en el Antiguo Testamento. La gran ciudad del pueblo de Dios, Jerusalén, sus muros estaban en condiciones deplorables al momento que Nehemías hizo la inspección. Lamentablemente, al igual que como pasó con el templo, el muro de Jerusalén tuvo una fuerte oposición al plan que Dios le dio a Nehemías. En este caso, los funcionarios locales fueron los que se burlaron de sus esfuerzos para la reconstrucción de los muros y lo acusaron de rebelarse contra el rey. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículos 19 al 20. Nehemías le declaró con toda seguridad que si Dios lo haría triunfar. De aquí podemos aprender algunas de las cualidades de un líder espiritual. Primero, tienen un llamado de Dios. Segundo, son hombres de oración. Tercero, son humildes y permanecen sumisos a la voluntad de Dios. Tercero, se comprometen con el llamado de Dios. También se involucran a personas en el desarrollo de la obra y delegan responsabilidades. También sirven de motivador a los que trabajan en la obra. La obra de Dios intimida al enemigo. Este es el próximo punto. Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando el pueblo de Dios obedece y cumple la obra que le ha sido encomendada, con toda seguridad enfrentará oposición, pero Dios es más grande que cualquier oposición.
Gracias a la ayuda de Dios y la estrategia y liderazgo de Nehemías, el proyecto fue todo un éxito y terminaron el proyecto en un tiempo récord de 52 días, lo que ahuyentó a los enemigos. Y reconocieron que Dios le había dado la victoria. Nehemías tenía la seguridad del éxito y su prioridad de llamar a otros a participar en el trabajo y compartieran la visión de su liderazgo, le hizo el trabajo en el menor tiempo. La estrategia del enemigo de nuestras almas es inducirnos a temer a la oposición y a dudar de la realidad, de la voz y el poder de Dios que recibimos. No porque estamos en este tiempo no vamos a tener oposición. También nosotros ahora, como hijos de Dios, enfrentamos mucha oposición en todo. En esta pandemia estamos viendo cómo cierran las iglesias, prohíben que nos reunamos, pero Dios es más grande que cualquier oposición. El tercer punto que vamos a tratar es, Dios llama a su pueblo a reformarse. Dios llama a su pueblo a obedecer. Y vamos a leer en Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios llama a su pueblo a restaurarse. Malaquías fue tanto sacerdote como profeta del pueblo de Dios. Los repatriados ya habían construido el templo y los muros, pero se habían olvidado de lo más importante, que era cumplir los mandamientos de Dios. Ofrecieron sacrificios imperfectos en su adoración. Sabían que todo lo que se tenía que ofrecer en sacrificio a Dios tenía que ser perfecto, y se olvidaron de eso. Ofrecieron los sacrificios estaban en baja calidad, bajas condiciones. Deshonraron a Dios en sus relaciones matrimoniales. Se juntaron con mujeres de otras naciones. Ya no se casaban ellos entre sí, sino que codiciaron mujeres de otros países, de otros vecinos. Y a Dios no le agrada eso. También les negaron el diezmo a Dios. Ya no querían diezmar, se habían olvidado de todo lo que habían que hacer de acuerdo al libro de Moisés, a la ley de Moisés. Se habían olvidado del diezmo. Y también en estos días nosotros también, hay muchas personas, mucha gente que las iglesias no quieren ir a las iglesias porque tienen miedo a diezmar. Es que yo no quiero dar diezmo. Pero aquí dice Malaquías, el libro de Malaquías, que si la persona no diezman, le están robando a Dios. Ofrecieron sacrificios imperfectos en su adoración. Ya no se preocupaban por dar lo mejor como sacrificio para Dios. Deshonraron la ley de Moisés. Deshonraron también a Dios en sus relaciones matrimoniales. Se juntaron con mujeres de otras naciones. Ya no estaban con el cuidado de que no podían hacer matrimonio con mujeres de los vecinos, de los otros países. Les negaron el diezmo a Dios. Ya no tenían esa disposición de diezmar. Se habían olvidado de que en la casa de Dios, los que servían y administraban el servicio a Dios, tenían que tener
la provisión que daban ellos con los diezmos, que eran los levitas, que tenían que tener provisión para ellos, porque eso era un mandamiento que tenían también. Para nosotros en el día de hoy también tenemos, mucha gente no entiende lo del diezmo, no quieren diezmar, mucha gente se le hace difícil entender lo del diezmo. Pero en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya nosotros no es más que un diezmo que tenemos que dar, sino que Dios propone en nuestro corazón, y si nosotros sentimos que debemos dar más de lo que es el diezmo, en las ofrendas, en las misiones y en todos los compromisos de la iglesia debemos cooperar. Ese es lo que nos manda a nosotros el Señor hoy en día. Malaquías les advierte sobre el juicio por venir y les habla del Mesías que les anunciaría el nuevo pacto. Este es el último libro del Antiguo Testamento y aquí anuncia el Señor la venida del Mesías. En el Antiguo Testamento la desobediencia era un tema con ellos todo el tiempo. Dios tenía que estar tomando medidas, haciéndole juicios por la desobediencia, pero anuncia a través del profeta Malaquías la venida del Mesías y el nuevo pacto que tenemos nosotros ahora. Por la gracia de Dios somos bienaventurados porque vivimos por la gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz por nuestros pecados, ya no más sacrificios. Dios quiere obediencia ahora, no sacrificios. Entre Malaquías, como el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, hay un lazo de tiempo de un poco más de 4 siglos y representa los años intertestamentarios. En Malaquías 3:7 habla al pueblo de Dios refiriéndose al tiempo de vuestros padres cuando se apartaron de la ley de Dios durante el Éxodo. La idolatría de Israel comenzó en el monte Sinaí mientras el pueblo de Dios adoraba el becerro de oro. En el siglo siguiente del exilio, aparentemente el pueblo de Dios se volvió espiritualmente insensible. Como resultado, Dios lo llama a regresar a Él. Les da las instrucciones sobre el diezmo basado en la ley de Moisés, según la cual todo el fruto, el ganado y los productos de la tierra eran un don de Dios, y se esperaba que todos diezmaran, y de no hacerlo se le consideraba robar a Dios. Los versículos 11 y 12 reafirman una promesa señalando las bendiciones de estar en una relación saludable con Dios, y habla de la fertilidad y la prosperidad de la tierra y por consiguiente la protección de los cultivos de Israel. Todas las naciones verían el poder de Dios en ellos. El último punto a tratar es: un remanente se vuelve hacia Dios. Malaquías 3, versículos 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El temor al Señor es un tema clave en el Antiguo Testamento. En este mundo que vivimos hay mucha insensibilidad al Señor. Lo correcto es mantener una actitud adecuada y de sumisión a Dios, con nuestra mirada puesta y nuestra confianza en el Señor. Un remanente que respondió a este llamado a confiar en Dios, Él le escuchó y lo contó como pueblo especial. Hoy el Señor dice que nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo especial, nación santa, pueblo escogido. Una hermosa manera el Señor de llamarnos a nosotros los que obedecemos a su llamado al arrepentimiento. En el mundo que vivimos necesitamos obedecer a Dios, sobre todo ahora que las relaciones familiares están a menudo tensas y rotas. Dios es un Dios amoroso con sus hijos.
Esta nueva generación comprometida con la reforma hizo la diferencia con la generación anteriores. Le sirvió al Señor y el Señor le reconoció. Hizo la distinción entre los justos y los malos. Esto está en el versículo 18. Mezclar las relaciones falsas e idolatría con la verdadera adoración a Dios fue un problema para el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Y podemos decir que es un problema también hoy en día con los creyentes. Pensamos que podemos utilizar cualquier tipo de adoración para Dios. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios no quiere que nosotros usemos imágenes o que usemos cualquier cosa física para adorarlo. Lo debemos adorar con nuestro corazón y en espíritu y en verdad, para que no se repita lo mismo que pasó con el pueblo en el Antiguo Testamento. Constantemente confundían los límites entre qué acciones y creencias pertenecían a la fe y cuáles no. Era una gran confusión que tenían también. Hoy nosotros tenemos la Biblia, es nuestra guía, es nuestra confianza, es la palabra de Dios. Lo que no está en la Biblia, nosotros no tenemos por qué seguirlo, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos para ser hijos de Dios obedientes. Dios dejó bien claro que el juicio vendrá sobre los que hacen maldad, pero la justicia y la salvación vendrá sobre los fieles. Tal promesa perdura en el pueblo de Dios en todo momento. Esa promesa es para nosotros también hoy. Lo que hacemos el bien, lo que seguimos a Dios, lo que aceptamos, lo que Dios manda y estamos en obediencia, habrá salvación para nosotros. En resumen, esta lección nos indica que aunque Dios envió su pueblo al exilio por la desobediencia, no los olvidó. Levantó líderes y profetas para el regreso a su tierra natal. Sin embargo, ellos no se volvieron a Él. Mas Dios es clemente y paciente, y nada se interpondrá entre el plan de enviar el Mesías. El Señor no se rindió, a pesar de que los regresó del exilio a Babilonia, los llevó otra vez a su tierra, volvieron y desobedecieron, y el Señor no paró su plan de enviar el Mesías para que sea el Redentor del mundo. Cuando vivimos un momento difícil, pudiéramos pensar que Dios nos ha abandonado, pero su plan todavía está en vigencia. Debemos confiar en Él y someternos a su voluntad. Él llevará a cabo su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada uno de los que Él ha escogido, ha llamado, tiene un plan. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, estar en obediencia, hacer su voluntad y su plan se va a cumplir. Muchas gracias por su atención y les esperamos en la próxima clase de Escuela Dominical.